Bueno, lo hemos dicho muchas veces acá en Radio Universidad de Chile, uno de los elementos que sostiene el milagro, entre comillas, chileno, esta productividad económica y sobre todo el consumo en nuestro país tiene que ver con el endeudamiento. Y es un tema que nos preocupa, por supuesto, es un tema que preocupa a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, que ha tenido consecuencias muy fuertes a propósito también de la pandemia y ahora de la inflación, y que por supuesto también va a tener sus consecuencias en la manera en que chilenos y chilenas vayan a usar el aguinaldo, porque este esperado beneficio que muchos trabajadores y trabajadoras reciben para fiestas patrias podría significar pago de deudas para muchísimas personas. De hecho, a modo de contexto, en torno al 70% de las empresas en Chile van a otorgar el aguinaldo de fiestas patrias y según esta encuesta que incluyó a 2.000 personas, 40% de los trabajadores que tendrán este beneficio utilizarían este dinero para pagar deudas. Muy, muy por encima del 25% que tuvo este uso el año pasado. Estamos con el director de Chile Deudas, Guillermo Figueroa, para conversar al respecto. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, un gusto saludarte. Efectivamente, como tú bien adelantabas, durante este año, frente a los esperados aguinaldos, hay una gran cantidad de chilenos y chilenas que va a destinar este beneficio para el pago de deudas. Y sabes tú que una cifra bastante preocupante es que bien sabemos de que siempre estos montos se han destinado para poder, ojalá, celebrar en familia, para poder disfrutar. Sin embargo, la gente hoy día lo está utilizando principalmente para pagar compromisos financieros, para pagar deudas, y esa cifra es alarmante y eso corresponde en este año a un monto equivalente al 40% del total de los chilenos. Y es una cifra, si la comparamos a la medición que nosotros realizamos el año pasado, es muy superior, ya que el año pasado el 25% de las personas destinaba el aguinaldo al pago de deuda. Sin embargo, hoy día nos encontramos con un 40%. Ahora, esto es derivado de un contexto, ¿cierto? Y yo me acuerdo que nosotros, Guillermo, hablamos de esto antes de la pandemia y si no recuerdo mal, y aquí ayúdame con las cifras, en ese momento estábamos hablando de que sobre el 60% de los trabajadores y trabajadoras chilenas estaban endeudados y de Así que es. ese porcentaje incluía en sí mismo a un porcentaje importantísimo. En ese momento pre-pandemia, yo, si no recuerdo mal, estaba bordeando los 4 millones de personas que estaban morosos. O sea, que no solamente estaban endeudados, sino que además no estaban en condiciones de pagar sus deudas, cosa que, por supuesto, es tremendamente complicado. Hoy día pasamos la pandemia y recuerdo que conversamos que esas cifras aumentaron, por supuesto, en pandemia, ya que bajó el empleo, bajaron los ingresos de muchas personas y el endeudamiento se vio como una herramienta para poder seguir saliendo a flote. Esto nuevamente tuvo un retroceso, no de la deuda, sino de la morosidad a partir de las entregas de los 10%, los retiros de los 10%. No muchísima gente, lo conversamos también acá en el programa, usó esos recursos para pagar deudas, no para hacer inversiones, ni para su pyme, ni nada parecido, sino para pagar deudas y salir de la morosidad, no de la deuda. ¿Cómo quedó ese escenario post pandemia? Digamos, todavía estamos en la pandemia, ¿no? Pero pensando que la gente volvió a trabajar, que se reactivó el empleo, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando hoy día que explica este uso de los aguinaldos en más de un 40% para pagar deudas? Efectivamente, primero decir que los chilenos y chilenas somos buenos pagadores. La gente en general siempre utiliza sus dineros cuando cuenta con ellos para poder cumplir con sus compromisos financieros. Hay que derribar el mito de repente que la gente piensa o algunos sectores dicen de que los chilenos ocupan los dineros para gastar o para utilizarlo en comprar una segunda, tercera vivienda. No existe en nuestro país. Tenemos un coste de vida muy alto y primero decir que estoy del lado de los deudores porque el chileno siempre que puede, paga. Y eso ha quedado demostrado porque cuando tuvimos la oportunidad de realizar retiros de los fondos de pensiones, la gente con eso pagó sus deudas, las pagó de forma parcial. Y a raíz de eso, como bien decías tú, Antonella, la gente bajó su cantidad de morosidad.
En Chile, durante la pandemia, imagínate, viviendo ese terrible momento, la cantidad de morosos bajó en ese periodo porque la gente con los retiros de fondos de pensiones lo que hizo fue pagar sus compromisos financieros, es decir, priorizó y pagó sus compromisos financieros. Hoy día, ya esas ayudas gubernamentales, como los IFE, o la posibilidad de retirar los fondos de pensiones, se acabaron y la cantidad de morosos en nuestro país ha ido ahora aumentando. Es más, nosotros a raíz de lo mismo es que estimamos que durante el primer trimestre del 2023 la cantidad de morosos es posible que supere la barrera de los 5 millones. Y no es porque la gente no quiera pagar, vuelvo a insistir en lo mismo. Cuando contamos con los recursos suficientes, los chilenos siempre pagamos nuestros compromisos financieros. Pero hoy día existe todavía una brecha muy importante y lejana en lo que es respecto del costo de vida en nuestro país versus el nivel de los ingresos. Los ingresos siguen siendo muy insuficientes para poder costear el alto costo de vida de nuestro país. Hoy día arrendar una casa, arrendar un inmueble es muy caro. Y la gente que nos está escuchando, yo estoy seguro de que están de acuerdo conmigo. El poder ir al supermercado, el poder costear los gastos, hablamos de gastos básicos, alimentación, medicamentos. La gente hoy día ha tenido que recurrir a poder utilizar la tarjeta de crédito para poder costear gastos básicos. Y eso no es menor, eso es algo muy relevante, eso es algo muy preocupante, que hoy día, por supuesto, es algo que nos preocupa muchísimo. Claro que sí, estamos entonces en una situación coyuntural, diríamos, ¿no? Sí, Que explica que entre los meses de no trabajo, de ingresos menores de la pandemia, más la inflación que tiene razones tanto internacionales como nacionales, la vida sí. es muchísimo más cara y es más difícil poder llegar a fin de mes y por lo tanto el acceso a deuda, y de hecho es importante, siempre lo decimos Guillermo, cuando nosotros hablamos de estas cifras, hablamos con la gente que tiene acceso al crédito bancario. O sea, Exacto. al crédito formal. Ni siquiera estamos entrando a esa bolsa de gatos que es el crédito informal y todo lo que está asociado a ello, como la usura y otras cosas, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que pasa al interior del financiamiento formal, como los bancos y las financieras. Luego, a mí me da la impresión de que ayúdame que la gente use los aguinaldos para pagar Mm. deuda también es un poco rayar en el agua, ¿no? Porque la deuda sigue existiendo. La mayoría de las veces cuando tú nos has enseñado que hablamos de refinanciar, en muchos casos lo que hacemos es bajar los intereses, pero la Claro. profundidad de la deuda sigue siendo la misma. Efectivamente, las personas hoy día ocupan muchas veces los dineros con los que cuentan, los cuales siguen siendo insuficientes, para ponerse al día. No terminan con su deuda, pagan su deuda de forma parcial, salen del DICOM por un rato. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces también la gente, como bien decías tú, Antonella, refinancia o renegocia sus compromisos y lo que hace muchas veces es lo que decimos en buen chileno, para que se entienda, es como pan para hoy y hambre para mañana, porque firmamos un nuevo pagaré y al final la gente lo que hace con eso es meterse en una deuda mayor a la que tenía antes. Salió del DICOM, pero se mete en un problema mayor. Hoy día, si bien es cierto, durante la pandemia la gente bajó la cantidad de morosidad, pero incrementó la deuda. Claro, Por eso es que te digo, recién te decía de que durante el primer trimestre del 2023 es muy probable que la morosidad, mira, si no aumentan los ingresos de los chilenos, si seguimos como estamos, la cantidad de morosos va a ser notable durante el próximo año. Y yo me encantaría darte buenas noticias, Antonella, pero la verdad es que 2 más 2 son 4. Y en ese sentido, los chilenos y chilenas siempre hemos querido pagar nuestros compromisos financieros, pero hoy día los ingresos son insuficientes. El costo de vida de nuestro país sigue siendo muy alto y más encima, y eso es un dato interesante, Antonella, es que de repente se atribuye mucho a la pandemia o a la guerra de Ucrania el tema de que la gente no puede pagar los compromisos financieros y la inflación y todo lo que hoy día estamos enfrentando, pero debemos decir que en Chile el tema de los problemas con el endeudamiento vienen de mucho más atrás. Y eso tiene relación con el sistema que en nuestro país predomina. La gente se endeuda porque el sistema está hecho para que la gente se endeude. Entonces, por eso es importante que la gente sepa de que existen alternativas también legales para poder salir del sobreendeudamiento y que la gente cuente con derechos.
que les permiten también poder negociar con mejores condiciones con sus acreedores y salir del problema financiero. Lamentablemente el sistema en nuestro país está hecho para que la gente se endeude, pero es de mucho desconocimiento también el hecho de que existen alternativas para poder salir de los problemas del sobreendeudamiento. Claro, hay dos cosas, ¿no? Lo primero, cuando tú dices que el sistema está hecho y que la gente en pandemia se endeudó todavía más, que es lo mismo que está pasando ahora, ese dato explica por qué los bancos tuvieron los tremendos ingresos, ¿cierto? Los tremendos beneficios que tuvieron durante pandemia. Si usted ve, y Fundación Sol ha hecho muchos estudios al respecto y muestra cómo crecieron los beneficios de los bancos y los apellidos más ricos de este país se hicieron todavía más ricos, entre otras cosas se explica porque el sistema financiero sacó jugosos beneficios de la crisis de los chilenos y chilenas, como sigue siendo en este momento. Luego detengámonos, Guillermo, antes de terminar, en esos derechos que tenemos, ¿cierto? Y en esas opciones que tenemos, porque sabemos que mucha gente nos escucha y está preocupada y dice, bueno, la verdad es que yo no tengo opciones, pareciera ser. Hablemos de las opciones. Mira, las opciones son para la gente que está al día, que lamentablemente son la minoría de las personas, pero a lo mejor hay alguno que nos está escuchando y todavía está al día con sus compromisos financieros. A ellos yo les sugiero renegociar la deuda a través del procedimiento que se llama consolidación, que eso lo pueden hacer con su entidad bancaria, y eso es un crédito bancario que permite a las personas reorganizar sus compromisos financieros, que la gente lo conoce mucho como compra de cartera. Claro. El requisito principal es estar al día, y ¿qué es lo que haces ahí? Es unificar todos los compromisos financieros en una consolidación a través de un crédito de consumo bancario. Lo que te permite eso es bajar de una manera importante la cantidad de intereses, porque tú ahí bajas todos los intereses de las tarjetas de crédito, de las líneas de crédito, que generalmente están al borde del 3%, y ahora todo eso lo unificas en la consolidación tomando un crédito que aproximadamente es del 1%. Entonces te reordenas. Ahora, para la gente que nos está escuchando y está con morosidad, es importante que sepan que en Chile existe la alternativa de la conocida ley de quiebra, que es la ley de insolvencia y reemprendimiento, que permite, por un lado, la renegociación, es decir, que la persona con sus antecedentes de ingresos actuales puede hacer una propuesta de pago frente al conjunto de sus acreedores. Y es importante que la gente que nos está escuchando sepa de que ese procedimiento es totalmente gratuito y se puede hacer en cualquier oficina de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. El camino de la renegociación es gratuito, así que acérquese usted a alguna oficina de insolvencia y reemprendimiento, de oficina de insolvencia y reemprendimiento de su comuna. También está el otro camino, que es de la liquidación voluntaria, es donde ya derechamente yo digo, no puedo pagar la deuda que tengo y estoy dispuesto a entregar mi patrimonio voluntariamente para liquidar las deudas. Aquí es importante que la gente sepa que no es necesario compensar el monto de la deuda versus el monto del ingreso, el monto del ingreso, porque por ejemplo, si yo debo 20 millones de pesos y mi patrimonio equivale en sumatoria a 500.000 pesos, entregando ese patrimonio, es decir, a lo mejor puedo entregar mi televisor, mi radio, y no tengo más cosas que son de mi propiedad, extingo de igual manera los 20 millones de pesos que tengo en deuda. Entonces, yo les invito a la gente a informarse, y ya que el sistema financiero o el sistema de vida en nuestro país no ha cambiado y no va a cambiar al corto plazo, los invito a informarse y poder tomar estas alternativas legales para poder salir de los problemas del sobreendeudamiento. Claro que sí. Lo primero entonces es decirles, tenemos opciones. Claro. Busque esas opciones, usted tiene derechos. Entonces, primero, si está al día, pero de verdad está con el agua hasta el cuello y se le está haciendo muy difícil pagar, antes de que pase a la morosidad, ve ahí en su banco si puede hacer una compra de cartera o puede hacer una consolidación de sus deudas, así se queda solamente con una cuota y con un solo interés de un solo producto, y de esa manera se ordena, ¿no? Esa es la primera opción. Y la segunda opción, si de verdad ya está muy complicado, bueno, tiene derecho, existe la ley de insolvencia y reemprendimiento, búsquela ahí en su municipalidad, hay oficinas que se dedican a eso y es gratuito, es un servicio gratuito para que lo acompañe. Y si usted ni siquiera está en condiciones de negociar nada y quiere cerrar todo, bueno, usted puede entregar los bienes que tenga y con eso se cancela finalmente este proceso.
todas esas dudas también las puede acercar a Chile Deuda, chiledeudas.cl. Hemos conversado con su director Guillermo Figueroa, que se especializan en acompañar a deudores y deudoras en la salida de esta situación tan difícil en la que nadie quiere estar. Por eso hay opciones y por eso para nosotros como Radio Universidad de Chile es importante presentárselas. Gracias, Guillermo, por este tiempo con nosotras una vez más. Muchas gracias, Antonella. Un gusto conversar contigo una vez más. Un abrazo. Que estén muy bien. Y nosotros cerramos así el programa de hoy. Volvemos mañana. Recuerden, tenemos República de las Letras a las 21, tenemos Cuestión de Gusto a las 20 y Semáforo. El lunes regresa con una nueva edición. Que estén muy bien. Chao.